Continuando con este curso, vamos a utilizar uno de los archivos ejemplos que viene precargado en Revit para poder hacer todos estos ejercicios. Nos vamos a ir a la homepage, dentro de archivo, abrir, archivos ejemplo, y dentro de archivos ejemplo vamos a decirle que nos muestre las miniaturas. Vamos a utilizar el archivo de estructura avanzado para poder generar el acero de refuerzo de ejemplo. Para aquellos que no hayan instalado correctamente las plantillas, este archivo junto con las familias van a quedar a su disposición en los archivos del curso. Ahora, muy bien. En caso de que lo tengan, lo único que tendrían que hacer es guardar el proyecto dentro de un espacio diferente a la carpeta del proyecto. En este caso va a generar una nueva carpeta que archivos de curso. Posterior a esto tenemos que revisar nuestras unidades con el comando corto UN y asegurarnos de que queden en metros para poder entender cómo vamos a colocar el acero de refuerzo. Esto es preferencia de cada uno. Yo lo pongo en metros para poder entender de manera más rápida las unidades que estoy visualizando. Ahora bien, lo que tendremos que hacer es ver dentro de este archivo en familias qué acero de refuerzo es el que viene precargado. En este caso, si me voy aquí a Structural Rebar o acero de refuerzo, puedo ver que estos son los que vienen precargados en este proyecto. Lo que yo voy a hacer para este caso es que los voy a borrar debido a que yo quiero cargar otra forma de nomenclatura del acero de refuerzo que es conocido en México, que es por pulgadas. Entonces le doy a suprimir, le doy que sí. En este caso van a borrar algunos aceros de refuerzo que venían ya precargados. Y lo que voy a hacer es irle a cargar familia. Me voy a ir a la librería imperial y al acero de refuerzo y cargar todos estos elementos. Una vez precargados, voy a irme a la herramienta de Revit Extension y voy a utilizar la herramienta de vigas solo para poder hacer la configuración general de Naviet. Voy a darle clic a seleccionar el elemento y después en Naviet Revit Extension le voy a dar clic en columna. Como pueden ver, aparecen las herramientas para colocar el acero de refuerzo en las vigas, pero esto no es lo que me importa. Si me voy a la parte de arriba, dentro de archivo, podemos ver que tenemos configuraciones regionales. Si le damos clic, podemos hacer la configuración como nosotros creamos que nos va a servir para el modelado. En este caso, yo le pongo que son configuraciones regionales en México. Podemos escoger entre otros países que vienen cargados por defecto. Perfiles, aquí podemos cargar algún perfil dependiendo de los que tengamos disponibles en nuestro país. En este caso, nosotros podemos utilizar el ICE y podemos darle con esta opción para ponerlo fijado. De tal manera tenemos también, en este caso, los pernos, el material americano y el acero de refuerzo. Como pueden darse cuenta, tenemos dos. Tenemos el ACI, que es el imperial, y el ACI métrico. También, si le damos en la opción de más, podemos ver que podríamos cargar de otro país. Inclusive podríamos cargar acero de refuerzo de España, de Bélgica, de Italia, de otros países. En este caso, tengo este de aquí, que es el que voy a utilizar. Nada más le voy a dar que este es el que va a estar preestablecido. Una vez que tengo todo eso, ya puedo cerrar mi elemento y para este caso voy a borrar este acero de refuerzo que no lo necesito. Una parte importante que tengo que hacer es guardar mi archivo para que se queden las configuraciones preestablecidas dentro de